Buenos días, pues yo soy Rocío, la ecoterapeuta afectada recuperada. Voy a contaros un poquito, de forma breve, mi historia con el TOC para que sepáis quién soy y por qué estoy aquí. Hace unos 10 años el TOC empezó a limitarme la vida. Comenzó con síntomas muy sutiles de verificación, pero como compulsionaba sin saber que eran compulsiones, el problema fue creciendo, desarrollando a lo largo de estos años casi todos los tipos de TOC, de verificación, contaminación, hipocondriaco, de culpa, daño a los demás, mental y pinceladas de otros. Un día de mi vida era un infierno. Hacía comprobaciones interminables en mi casa y en el trabajo. Conducía angustiada, creyendo haber atropellado a alguien. Trayectos de 10 minutos se volvían infinitos, al tener que volver una y otra vez para comprobar que no era cierto. Como trabajaba en una clínica dental, vivía pensando que me contagiaba de enfermedades y hacía las correspondientes compulsiones para cerciorarme de que no era así. ¿Se oye bien? Vale. Ahí. Un dolor, una punzada, un hormigueo, cualquier síntoma de este tipo en mi cuerpo me podía tener semanas rumiando para convencerme de que no tenía una enfermedad. Las personas que mi TOC consideraba vulnerables, niños, embarazadas, ancianos, personas con alguna discapacidad, se volvieron alimento para mi TOC, porque ya se las arreglaba él para hacerme creer que de alguna manera podía haberles hecho algún daño. Así me provocó el daño más brutal que se le puede hacer a alguien, puesto que ayudar y evitar el sufrimiento de cualquiera de estas personas es mi motivo de vida. Ay, espera. El TOC me lo quitó todo, mi profesión de enfermera, mi trabajo en una clínica dental, la posibilidad de conducir, hasta llegar a no dejarme salir sola a la calle. Os juro que luché todo lo que pude para que no me arrebatara ninguna de estas cosas tan valiosas para mí. Protegí con uñas y dientes cada una de ellas, hasta que ya no pude más y fui cediendo. Fue ganándome batallas, aprovechándose de que me tenía agotada, muerta de miedo y sin herramientas eficaces para defenderme. Pero todo cambió cuando llegué a esta asociación. Otros psicólogos me habían ayudado a sobrellevar tanto dolor, pero no a gestionar mi TOC. Para eso se necesitan personas que te enseñen, te guíen y te acompañen a dar esos saltos de fe, para poder vivir la incertidumbre y sostener las emociones que nos produce, descubriendo así que esas emociones no nos hacen ningún daño siempre que estemos dispuestos a sentirlas. Hoy puedo decir que estoy recuperada, entendiendo la recuperación como que el TOC ya no me limita, no maneja mi vida. Hoy soy yo la que elige y dirige mi vida, y no él. Los pensamientos intrusivos del TOC siguen viniendo de vez en cuando, pero ya no me atemorizan. Ahora sé que el problema no eran los pensamientos, sino la respuesta errónea que yo le daba. Pero, por lo que cuando ahora vienen, no les presto atención, me concentro en vivir mi presente, en construir la vida que una vez él me robó. Una vez que estuve recuperada, Aurelio me propuso llevar a cabo esta figura de ecoterapeuta afectada recuperada en la asociación, ya que él entendía desde hace tiempo el bien que podía hacer una persona recuperada, al igual que pasa con los tutores en Alcohólicos Anónimos, acompañando, guiando y ayudando a la persona que está en el proceso, ya que no hay nadie que pueda entender mejor que el recuperado lo que esa persona está sintiendo, sufriendo, así como las dificultades y los miedos que en ocasiones le impiden avanzar. A mí me hubiese encantado que una persona con TOC y que estuviera recuperada me hubiese acompañado a lo largo del proceso, que me contase cómo estaba antes, cómo está ahora, cómo convive con el TOC ahora y me explicase cómo había podido vencer las resistencias que cuando se le surgían para no quedarse atascada. Esto a mí me hubiese motivado y dado mucha fuerza para atreverme a no compulsionar. Para que entendáis cómo puede ayudar la afectada recuperada, os voy a poner ejemplos de inquietudes que me surgían a mí y que veo que le surgen a otros afectados y cómo lo trabajamos en coterapia. El TOC es crónico. Una de las cosas que más nos preocupa a los afectados cuando empezamos a conocer qué es el TOC es que nos digan que es crónico, porque en ese momento pensamos que voy a tener que vivir con esta intensidad el TOC toda mi vida. Es muy útil que la persona recuperada nos explique cómo convive ahora con el TOC, qué significa en la práctica que sea crónico. La persona recuperada, gracias a la terapia, ha disminuido la credibilidad que le da a esos pensamientos. A través de las exposiciones, de aplicar la prevención de respuesta, ha disminuido la credibilidad que le da a esos pensamientos y a través... ha disminuido la credibilidad que le da a esos pensamientos y a través de las exposiciones y la prevención de respuesta disminuye la intensidad y la frecuencia, con lo cual, si a mí esos pensamientos ya no me atemorizan, interrumpen mi vida continuamente, no tengo miedo de que vengan, no reacciono ante ellos y puedo dedicarle mi atención y mi tiempo a lo que realmente es valioso para mí. ¿Cómo me defusiono del TOC? Cuando no conocemos qué es el TOC o no conocemos personas que tienen TOC, nos identificamos con todos los pensamientos que tenemos. Esto hace que lleguemos a definirnos por ellos y que acabemos diciendo muchos afectados, ya no sé quién soy, no sé si es el TOC, si son pensamientos del TOC o son míos.
Yo les cuento cómo he aprendido a separarme del TOC, a ponerme en el espectador imparcial, observando esos pensamientos, no identificándome con cada uno de ellos y cogiendo solo los que son útiles para construir la vida que quiero y quién quiero ser. A veces sentimos mucha vergüenza y miedo de contar muchos pensamientos de los que tenemos. Sobre todo lo veo mucho con el TOC sexual, de daño a los demás, o el mental. Porque al creer que no son parte del TOC, tenemos miedo de que nos juzguen por ello. Yo les cuento mis pensamientos intrusivos, mis obsesiones, ejemplos de cosas que me han pasado a mí y que le pasan a otros afectados, para que empiecen a entender que esos pensamientos forman parte del TOC. Sientan menos vergüenza al hablar de ello y baje un poco la credibilidad, así poder empezar a trabajar con ellos. Así conseguimos identificar obsesiones que él creía que no lo eran. ¿Cómo puedo aceptar que tengo TOC? No aceptar que tenemos TOC es una de las cosas que no nos deja avanzar. Es como si negarnos a tener TOC o luchar contra él fuese hacer que nos despertásemos un día sin tener TOC. Lo que yo les explico es que no tiene por qué gustarles tener TOC ni estar de acuerdo con ello, pero que es una realidad, tenemos TOC. Y si hasta ahora no nos ha servido tenerlo de enemigo, ¿por qué no probamos a mirarle a los ojos, a conocerle, a aprender cómo funciona para poder gestionarlo, convivir con él y tener una vida plena? Yo antes no veía nada positivo en el TOC, lo odiaba profundamente por todo lo que me había quitado y por todo el daño que me había hecho. Pero a día de hoy pienso que si no hubiera sido por el TOC, no habría pasado por todo este proceso de recuperación, ni habría aprendido todas las herramientas tan importantes que he aprendido no solamente para gestionar el TOC, sino para la vida en general. No habría aprendido a utilizar el espectador imparcial, a no anticiparme, a gestionar emociones difíciles, a aceptar la vida tal como es. Y sobre todo, lo más emocionante para mí de todo, me he reencontrado y conocido a mí misma. Para mí este proceso no puedo decir que sea solamente de oscuridad, sino que está lleno de luz y descubrimiento. ¿Para qué sirven las exposiciones? Las exposiciones son la parte que más miedo nos da, porque nos tenemos que enfrentar al estímulo no es que temamos, sino que nos da pavor. La persona recuperada, en lo que puede ayudar, además de acompañar y replicar estas exposiciones, es explicando al afectado qué efecto han tenido a largo plazo estas exposiciones en su proceso de recuperación. Yo le explico al afectado que al exponerme a estos estímulos una y otra vez y al convivir con las emociones que me produce, me he habituado al estímulo hasta el punto de perderle el miedo. Si vemos en una persona afectada, ve en el recuperado, que eso que le da pánico tiene efecto y vemos la vida que puede tener ahora, nos da fuerza y motivación para atrevernos a hacerlo antes, a acercarnos al estímulo antes. ¿Para qué y cómo aplico la prevención de respuesta? Cuando llegamos a la asociación, después de tantos años con TOC, venimos desesperados y lo que queremos es una solución que nos quite el TOC o nos elimine los pensamientos obsesivos. Cuando nos explican la técnica de prevención de respuesta, la queremos utilizar para tranquilizarnos muchas veces, o al menos eso me pasó a mí. Identificaba el pensamiento como obsesivo y decía, bueno, pues como esto no pasa nada. Pero me di cuenta que era una compulsión más y que lo que no quería era sentir miedo, duda ni ninguna emoción desagradable. Y así no funcionaba. Lo que yo les explico a los afectados es que esta técnica no nos vale para que no vengan los pensamientos obsesivos ni para no sentir las emociones desagradables. Sirve para todo lo contrario. Se trata de dejar que esos pensamientos vengan y no dar una respuesta errónea al TOC, que es lo que ha creado y mantenido el problema a lo largo de todo este tiempo. Se trata de identificar que es un pensamiento obsesivo por las características, atribuir que yo lo veo tan real a que tengo TOC, aceptar y no querer rechazar las emociones que me produce y dirigir mi atención a lo que es valioso para mí. Yo refuerzo con ellos esta explicación que ya le han dado las psicólogas, les doy consejos sobre cómo la he aplicado yo y si aparece alguna obsesión en la ecoterapia lo practicamos juntos para que me digan dónde tienen las dudas y hablemos de qué se puede hacer. Lo que me he dado cuenta aplicándola con ellos y en mí misma es que hay una creencia errónea fuerte de que no podemos sentir lo que nos produce el TOC y a la vez seguir haciendo nuestra vida. Esto no es cierto. Yo les explico que lo que no podemos pretender es disfrutar al 100% mientras me habitúo a esas emociones, pero que poco a poco cada vez será más tiempo de disfrute y menos el de incomodidad o malestar. ¿Cómo puedo averiguar qué es lo que quiero hacer con mi vida? Este proceso de recuperación también incluye construir un proyecto de vida, construir la vida que yo quiero vivir a partir de ahora en sintonía con mis valores. Al principio a los afectados nos cuesta mucho ver qué es lo que queremos hacer con nuestra vida porque seguimos viviendo bajo el miedo del TOC. Y entonces pensamos que queremos la vida de falsa seguridad que quiere él. Entonces yo les aconsejo que se hagan la pregunta que yo me he hecho tantas veces. ¿Cómo me gustaría que fuera mi vida si no tuviera miedo, si no tuviera TOC? ¿Qué cosas haría? Que esta respuesta que nos damos en este momento sea nuestro norte y nuestra dirección a donde queremos ir.
y que no nos convenza el TOC con su miedo de que no queremos eso. Poco a poco, según vayamos avanzando en la terapia, cada vez nos acercaremos más a esos proyectos y a tener la vida que realmente queremos tener.